Imaynalla kasankichis llaqtamasis wawqipanakunas, ñañas ñuqa waliqlla kasani. Hamuychis chimparimuychis kay canal Inca Kani nisqaman kunan p'unchay qhawarikusun kay video kay Milei umalliq rirqa kay hatun wasi Davos nisqaman. Qhawararqanchisña qusqantaña kunan tukuchinanchis tiyan kay video qhawarispa, chayman hina chay imatachus rimamunqa kay umalliq Milei chayta t'ukurispa nuqa nimusqaykichis chantapis qankuna t'ukurisqaykichista qillqirimuychis kay canalman churana chaskisman churarimuychis chayman hinataq astawan yachay hap'ikusun umanchispi. Kunan qallarina maypichus qhipakurqanchis ñawpaqpi kunan chayman kutirina tiyan qallarinapaq. Kunan uyarina. Algunas. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios de comunicación, o incluso desde este foro, nos tildan de misóginos, solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley y los datos. El wokismo, además, se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera del cambio climático. Conservar nuestro planeta para las futuras generaciones es cuestión de sentido común. Nadie quiere vivir en un basurero, pero nuevamente el wokismo se la arregló para pervertir esa idea elemental. De preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos, pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado y el desarrollo económico poco menos que un crimen contra la naturaleza. Sin embargo, cuando uno argumenta que la Tierra ha tenido ya 5 ciclos de cambios bruscos de temperatura y que en 4 de ellos el hombre ni existía, nos tildan de terraplanistas para desacreditar nuestras ideas, sin importar que la ciencia y los datos estén de nuestro lado. Imanimunan kay wokismo nimun nerqaykichisña kanman uqyachay chiqninakunapaq nuqanchis kamalla. Kay pachapiqa tiyan ancha asqa q'iwitas imarimachus warmispis tiyallantaq. Chayman hina p'unchaypi niyman rikhurimun runa nin kankiman warmi chanta ukhuykipi kanman qhari. Kankiman qhari ukhuykipita kanman warmi. Mana yachankichu nispa chay hina yachaywanqa wawastaqa lukuyachinku. Umamuyusqata hina kunan kay pachapi kawsanku runas. Imanispa ichapis kunan p'unchay hatarikuni qharikaspa warmi ukhuypi. Mana kunan kanqa yachanayki tiyan nuqa warmi kasqayta, kanqa yanapanawayki tiyan nispa paykuna niyman chay runas pichus hinaman tukuymunan mañanku qullqita gobiernomanta. Gobiernuta quymunan. Maymanta urqun chay gobierno qullqita nuqanchismanta. Pichus waqchawawa hina kawsasan chaytataq mana yanapaymunanchu. Mana chaykusachu. Pipis kayta munan, imapis kay munan kachun. Nuqanchis hark'arikusun, mana maqasunchu. Wakinkunas warmis warmi kamalla munakunku. Qharispis qhari kamalla munakunku. Wakinkunataq wajinaman tukuy munanku. Chaykunaqa ruwachikunankupas qullqita munanku. Chay munaspa imarayku mana llank'ankuchuri.
kay gobiernosta kay willay woknisqa chaninaku chay ari noqa qusqayki qanqa yanapanawayki tiyan tukuy ima noqa qusqayki niya akas paychu qun noqanchispa qurqanchis qun chayripish kay umalliq milay nin mana chay kusachu chayta qhichuna tiyan tukuy pichus imatachus munan ruwakuchunku noqanchis warmi qhari kanchis chaylla kay pachapi hina paqarimunchis hina kananchis tiyan pichus khuchichikuy munan pichus imatapis ruwakuy munan qurqinwan ruwakuchun ari noqapis noqa chayta nini pichus mana makiyuq pichus mana chakiyuq pichus mana qhawan ari chayta yanapasun mana nimanchus mana chantapis mana chiqninakunichu chay warmi kamalla munakun qhari kamalla mana payqa imaynatachus munakun chiqllan pay chiqllan mana noqachu chiqllani ni qankunachu chiqllankichis paykuna chiqllanku pay chiqllaspaq kawsakuchunku acaso noqanchischu wasinman sat'ikamunchis acaso noqanchischu puñunchis paywan mana chari chayrayku chayta nimun kay umalliq milay qankuna t'ukurinaykichis tiyan ari noqanchis tukuy kay pachapi runasta hark'arikuna mana nimaninachu imachus man sumaq paykuna munanku noqanchis wawata hina qolqeta qonanchispaq paykuna tukuy ima paykunata qilla kay munanku mana kusachu noqanchis llamk'ananchis tiyan paykunapis llamk'ananku tiyan chayta nin chantapis nin kay pachamamanchista ari wakin runas ninchis onqochanku ari mana nimanchu onqochinku noqanchis maskatachus munanchis kay pachamamanchismantaqa chayta uqharinanchis tiyan wakinkuna aska uqharimunanku chay mana kusachu wakinkuna tukuy ima ruwaymunanku ari kay umalliq milay ari yachanchis imaynatachus kay pachanchis onqosan mana nipimunanmanchu onqonanta astawan chayman hina yachayta mask'ananchis tiyan imaynatachus hark'anakunapaq hark'arinapaq pachamamanchista mana astawan onqochinapaq chayman hinataq tukuy kay umanchis t'ukurinanchis tiyan imaynatachus ruwasunman mana astawan onqonapaq pachamama chayta nirimun chantaqa onquyman nirqaniña ari chayta nini kunan uyarina. No es casualidad que estos mismos sean los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto, una agenda diseñada a partir de las premisas malthusianas de que la superpoblación va a destruir a la Tierra y por lo tanto debemos implementar algún mecanismo de control poblacional. De hecho, esto ha sido ya llevado tan al extremo que hoy en el planeta se está empezando a convertir en un problema la tasa de crecimiento de la población. Vaya tarea que se mandaron con estas aberraciones del aborto. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Chay uyarinkichis nin pitaq yanapaymunan chay runasta chay pedofilusta nin pitaq niwaychis mana noqa yanapaymunanichu nin imarayku wakin runas ninku kunan p'unchay hatarikuni wawa hina phisqa watitayuq hina hatarikuni ninku kunan mana hatunchu kani huch'uy kani qankuna yachanaykichis tiyan noqapa hullanay tiyan wawitasun chayta ninku imapaq uqllananku lip'anankupaq wawitasta chayqa sutikunku pedofilos chantapis kay iskay runas maypichus kay Estados Unidospi wawitata chay hinata waqachinku tukuy ima ruwaspa uqllaspa chay wawitata lip'aspa chay wawitata imatachus ruwarqankupis chay hinata chayraykus man munanchu kay milay kay hina
runa masinchis pichus qharikamalla munakunku warmikamalla munakunku mamunanchu payta wawasta qunanchista imarayku paykuna mana wawayuq atinkuchu chayraykus paykuna mañanku wawayta hina uywanaypanis mana hinapaqchu qankuna uyarisankichis chantapis kay imaynatachus unquyman rimarimurqaniña paypis nimullantaq chayman hina t'ukuriychis qankuna imaninkichis nuqa munayman hina kay hina milay umalliq kananta suyunchispi uq runa askha runapis kanman kusacha kanman chayman hina qankuna rikch'arinaykichis tiyan amaña qhipakuychischu kunan umaykichis kichariychis kay hina sumaq yachayta uyarispa uyarinallapuña. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. Por otro lado, imarayku chaytanin chayni sarqaykichisa kunan chay hina willaykunaswan chay hina willaykunaswan wawanchista kaypi umanpiqa ñuqtun ukpiqa manaña sumaq yachay kanchu chaqarusqa chayraykus wawasninchis hatarikun ninku kunan p'unchay nuqa munani warmi kayta qhari kani ukhuypi warmi kani nispa chayman hinataq mamasninkuqa tatasninkuqa runa chay maypichu hampina wasiman apanku chaypi ninku ari kay hormonas qosun payman tukunanpaq warmiman nispa huch'uymanta pacha tukuchimunanku imarayku mana suyakunkuchu hatun kanankama maypichus astawan yachayuq kanman chay wawita chayman hinapi ichapis niman ari rishin yuyayniy tiyan chayman hina arin ukhuypi warmipuni kani nispa ichapis ninman imayna yachanqa phisqa watitayuq wawari ima kay munaspapis qankuna yachaqchu kankichis phisqa watayuq kasaqtiykichis imatachus munarqankichis yacharqankichis mana chayta nin qankuna tukuy ima ruwasankichis wawasta mana wawayuq kananpaq qankuna qhari wawasta warmiwan tukuchisankichis warmi mawastata qhariman tukuchisankichis qharisqa mana wawayuq kanmanchu warmishlla chayraykus kay runas askha atiyniyuq askha qullqiyuq chaykunata tukuy imata wawasninchismi sat'imunanku qankuna chayraykus wawaykichis hinaka hatarikuktinqa qankuna ninaykichis ay wawitay nuqapis munakuyki hatun kaspaqa ari niwanki chaypiqa apasayki kunan mananaq huch'ullayraq kanki huch'uy kaspaqa mana atinkichu nimatapis munasqaykita ruwanaykipaq mana chayta nisunman hark'arikuna tiyan mana ninmanchu ari apasqayki yanapasqayki chaymanta niykichisman uq warmi hina ruwarqa warmi wawanta qhariman tukuchin chay warmi wawanta hatun kaspanin mana imata ruwani manaña kutiriy atinchu imarayku chuchusnin khuchukun tukuy imata khuchukun chayman hina yuyayninman chayaspa hatun kaspa imata ruwani pantani wañuchiku chayraykus nuqa qankunata niykichisman wawasniykichis hina nisunkichis chayqa niychis wawitay hatun kaspaqa astawan yuyayniyuq kaspaqa niwankiman ari mana chay hatun kaspa manaña munanki chayqa pantasqa kankiman kay kuntitan mañasawanki chay pantasqa kanman kunan uyarina nuestras empresas
empresas, instituciones públicas y casas de estudios, el mérito fue dejado de lado por la doctrina de la diversidad, que implica un retroceso hacia los sistemas nobiliarios de antaño. Se inventan cupos para cuanta minoría se le ocurra a los políticos, que lo único que hacen es atentar contra la excelencia de esas instituciones. El wokismo también ha distorsionado la causa de la inmigración. La libre circulación de bienes y personas está en los fundamentos del liberalismo. Lo sabemos bien. Argentina, los Estados Unidos y muchos otros países se hicieron grandes por aquellos inmigrantes que dejaron sus tierras de origen en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, de intentar atraer el talento extranjero para promover el desarrollo, hemos pasado a la inmigración masiva motivada no desde el interés nacional, sino desde la culpa. Como Occidente es la supuesta causa de todos los males de la historia, debe redimirse abriendo sus fronteras a todo el mundo, culminando necesariamente en una colonización inversa que se asemeja al suicidio colectivo. Así es como vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. Pero cuando uno cuestiona estas situaciones, es tildado de racista, xenófobo o nazi. El wokismo ha calado tan profundamente en nuestras sociedades, promovido por instituciones como esta, que se ha llegado incluso a cuestionar la idea misma de sexo a través de la nefasta ideología de género. Esto ha derivado en todavía mayor intervención estatal mediante legislación absurda, como el que el Estado tiene que financiar hormonas y cirugías millonarias para cumplir con la autopercepción de ciertos individuos. Recién hoy estamos viendo los efectos de toda una generación que mutiló su cuerpo, promovidos por una cultura de la relatividad sexual, que tendrá que pasar su vida entera en tratamiento psiquiátrico para afrontar lo que se hicieron, pero nadie nada dice de estas cuestiones. Chaynikichsi, chaymilla yachayta wawanchisman yachachinku yachay wasipi, hatun yachay wasispi yachachinku. Chayman hina wawasninchis pantasanku. Noqanchistaq mana yachachisanchischu sumaq kawsayta. Chayrakus noqa mañaykichisman qankuna wawasniykichiswan rimarinaykichista, imachus mana sumaq, imachus sumaq kay kawsaypi. Paykuna yachanku, imachus mana sumaq chay willaykunas. Chantapis kay umalliq Milei nim sut'illanta imaynatachus kasan tukuy suyuspi. Kay Europa suyupiqa wawasqa warmis qarisman tukusanku, qaristas warmisman tukusanku, warmista qarisman pantasani sina. A ver, qaris warmisman tukusanku, warmista qarisman tukusanku. Chayman hinataq mana wawas kaqtinqa waq suyusmanta apamusanku runas llank'anankupaq. Kicharinku punkuta hina yaykumuychis maymantapis kaychis yaykumuychis kaypi llank'ankichis nispa. Tukuylaya suyusman hamusanku runas. Mana yachankuchu imaynachu chay runas. Imatachus ruwaymunanku mana yachankuchu. Kicharinku imarayku mana chay wawasta chay hina tukuchinku q'ewitasun warmisitusman qharitas mana llank'aytas munankuchu imarayku. Paykuna onqosqa kayku hampisqa nawayki tiyan wajinaman tukunaypaq gobiernuta chayman qillayachinku chay wawasta. Mana nimas ruwaymunankuchu. Mana nimas ruwaymunaspaqa waq runas apamunku chayrekus tukuylaya suyusman yaykumuytawanqa tukuy imas ruwanku chay wañuchinku, warmi wawas violanku, tukuy imas ruwanku. Chay imaynatachus Milei nisan. Imapi pantasan gobierno wawasman chay chikamillay yachaykunash yachachispa chay hina suyunta kunan uraman tukuchisan. Husk'umanpis hina sat'isan mana ñuqtawan lluqsinanpaq. Pichus gobierno chayqa mana payqa kusari qolqayuq tukuy ima. Runaspa qolqaywan sumaq kawsarin pay wawasniyuq, pay sumaq p'achasqa, pay sumaq mikhusqa, payqa mana yachanchu imaynachus kawsay wakin runaspata. Payqa ni ari sumaq ruwasani nis mana sumaqchu. Uyariychis kay Milei umalliqta chayman hina t'ukuriychis qankunapis. No solo eso, también han sometido a la inmensa mayoría a ser esclavos de las equivocadas autopercepciones de una diminuta mayoría. Y además, el wokismo pretende secuestrar nuestro futuro.
porque al dominar las cátedras de las universidades más prestigiosas del mundo, está formando a las élites de nuestros países para impugnar y negar la cultura, las ideas y los valores que nos hicieron grandes, lesionando aún más nuestro tejido social. Imarayku chaytanin. Imaynatachus una yachachiwaq kanchis hatun tatanchis, hatun mamanchis, chayrayku nuqanchis hina kanchis llank'ador, chayrayku wakinkuna astawan llank'aspa yachay wasiman rispaqa kanku ingenieros, licenciados, economistas, arquitectos tukuy ima kanku. Kunan kay pachapi mana, wakinkunas q'iwitasman tukusanku, wakinkunas warmi kamaqlla munakunku, wakinkuna qhari kamaqlla, wakinkuna wajinaman tuku. Mana chay nuqanchisman chiqninakunanchis tiyan. Paykuna tukuy munanku tukuchunku. Tukuchunku. Imachus mana sumaq. Paykuna qolqay munanku. Mani llank'achay mana sumaqchu. Chantapis imaniman panta qunqasani sina. A ver. Chantapis nin, chaytaqa mana kananchu tiyan kay pachapi, ni mayqin suyupi mana kananchu tiyan nin. Mana kananchu tiyan. Runakamalla ari kawsakuchunku, tukuy ima munaspaqa llank'achunku. Chayta nin, Uyarina. ¿Qué nos queda para el futuro si estamos enseñándoles a nuestros jóvenes a sentir vergüenza por nuestro pasado? Todo... Chayta nisarqani, pantasarqani, qonqasarqani nisarqani. Imaynatachus unay yachachiwaq kanchis tatanchis mamanchis sumaq llank'ador kananpaq kuna manan chayta yachankuchu runasqa. Chayrash kutirinanchis tiyan. Kutirinanchis tiyan hap'ikuq sumaq yachayta. Chayman hina wataqman qallarinapaq. Kunan kay millay yachaykuna chaytaqa sarunanchis tiyan, tukuchinanchis tiyan, ma astawan hatarikunankupaq. Ma astawan paykuna nimunankupaq, nuqayku kayta munayku, kayta munayku, kayta munayku. Nuqanchista gobiernuta qollan mana hinachu kanan tiyan. ¿Acaso qankuna rikunkichistu hina t'uqpapi puriqta mana rikuqta, mana makiyuqta, mana chakiyuqta rikunkichistu? Ni hayk'a nuqa rikunichu. Qankuna rikunkichis t'uqpa purispa kay LGTBs, kay travestis, kay maypichus waq warmiman ta qhariman tukunaypaq chaykunaqa t'uqpalla feministas chaykuna kikillan kanchis. Maypichus mana kikin kanchis, mana sumaq kanmanchu. Kay nin ante la ley igualdad nin, chay kanman hatun willaypi, hatun kamachiypi kikin kanchis, Esto se incubó y desarrolló de forma cada vez más notoria durante las últimas décadas, después de la caída del muro de Berlín. Curiosamente, los países libres empezaron a autodestruir cuando se quedaron sin adversarios por derrotar. La paz nos volvió débiles, fuimos derrotados por nuestra propia complacencia. Todas estas y otras aberraciones que por cuestiones de tiempo no podemos enumerar son las que hoy amenazan a Occidente y son lamentablemente las creencias que instituciones como esta han promovido durante 40 años. Aquí nadie se puede hacer el inocente. Le han rendido culto por décadas a una ideología siniestra y asesina como si se tratara de un becerro de oro y han movido cielo y tierra para imponerles sobre la humanidad. Esta misma organización y también los organismos supranacionales más influyentes han sido ideólogos de esta barbarie. Los organismos multilaterales de crédito han sido un brazo extorsivo y muchos estados nacionales, y en particular la Unión Europea, han sido y son un brazo armado. ¿O acaso en Reino Unido hoy mismo no están encarcelando a ciudadanos por revelar crímenes aberrantes, realmente espantosos, cometidos por migrantes musulmanes que el gobierno quiere ocultar? ¿O acaso los burócratas de Bruselas no suspendieron las elecciones de Rumania simplemente porque no les gustó qué partido había ganado? Frente a cada una de estas discusiones, el wokismo intenta desacreditar a quienes cuestionen estas cosas, primero etiquetándonos, para luego censurarnos si somos blancos. Debe ser racista.
Si sos hombre, debes ser misógino o miembro del patriarcado. Si sos rico, debes ser un cruel capitalista. Si sos heterosexual, debes ser heteronormativo, homofóbico o transfóbico. Para cada cuestionamiento tienen una etiqueta que luego intentan censurar por vías de facto o de jure. Porque debajo... Chaynin, tukuy ima ruwasqam sutiyuqnin. Imaynatachus kay llaqtanchispi canvas kollaswan chiqninakunku. Qankun tapukunkichis imarayku chiqninakunkichis. Uq suyullapit china tiyakunkichisqa. Uq suyupi kawsankichisqa. Chayqa chay wawkismo nisqa chay yachay. Nuqanchis mana chiqninakuspaqa sumaq kawsayta rinanchis tiyan. Chayrayku chay yachayqa tukuy suyuspi runaspa umasninta onquchisan ancha millay. El discurso de la diversidad y de la democracia y de la tolerancia que dicen esgrimir, lo que en verdad se esconde es el deseo manifiesto de destruir la disonancia, la crítica y en esencia la libertad para seguir sosteniendo un modelo del cual ellos son los principales beneficiarios. ¿O acaso no escuchamos estos días cómo ciertas autoridades europeas importantes, bastante rojitas, por decirlo de alguna manera, digamos, llaman abiertamente a la censura? O que en realidad no hay censura, pero sí hay que callar a los que piensan distinto a la ideología woke. ¿Y qué clase? Paykuna ch'in munanku kananchistanin. Mana nuqanchis ch'in kananchischu tiyan. Mana rimarisunchu chayqa imachis mana sumaq chayqa paykuna atipawasun. Paykuna qillas kaspaqa nuqanchis llank'asun paykunapaq iman llank'asun mana kusachu. Chayqa suma ch'in kanachu. Paynin ch'inyachiway munanchis nispa. Sociedad puede resultar del wokismo. Una sociedad que reemplazó el libre intercambio de bienes y servicios por la distribución arbitraria de la riqueza a punta de pistola. Reemplazó las comunidades libres por la colectivización forzada. Reemplazó el caos creativo del mercado por el orden estéril y esclerótico del socialismo. Una sociedad llena de resentimiento, donde hay solo dos tipos de personas, quienes son pagadores netos de impuestos por un lado y quienes son beneficiarios del Estado por otro. Y no me refiero con esto a quienes reciben asistencia social porque no tienen para comer. Hablo de las corporaciones privilegiadas, hablo de los banqueros que fueron rescatados en la crisis subprime, de la mayoría de los medios de comunicación, de los centros de adoctrinamiento disfrazados de universidades, de la burocracia estatal, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de las empresas prebendarias del Estado y de todos los sectores que viven de los impuestos que pagan los que trabajan. Chay nimu sumaqta rimamu sumaqta willayta qomun kay milay. Uyarichis chay astawan yachayniyuq pay. Oqharimun tukuy ima ruwasqankuta. Nuqanchis chayta uyarispa qhawarinanchis tiyan llaqtanchispi imaytachus ruwasanku kay gobiernopi kaqkuna. Chayta qhawarinanchis tiyan. Chayman qhawarispaqa nuqanchis astawan tantakunanchis tiyan. Uq kamalla, uq ñawiyuq kama, uq chakiyuq kamalla, uq sunquyuq kamalla purinanchis tiyan, hatarinanchispaq suyunchista. Mana chayta ruwasun chayqa, tukuypis hamuytawan maymantapis may suyumantapis tukuy ima ruwawasun. Nuqanchis llaqtanchispiqa kanan tiyan uq runa pichus llank'ay munaq tukuypaq mapayllapaqchu. Paykuna wicharinku gobierno manga paykunaqa ninku nuqanchis llank'anqanku kay upas ovejas hina qhatiriwanchis mana yachankuchu ni ñawiriyta ni qillqayta. Qankuna mana hinachu kankichis, qankuna llank'ador runas kankichis. Ñawiriychis amaña qillakaychischu, masq'ariychis yachayta. Kunan qhawarillasunpuña. Hablo del mundo que describe Ayn Rand en La rebelión de Atlas, que lamentablemente se ha materializado. Un esquema donde el gran ganador es la clase política, que se convierte a su vez en árbitro y parte interesada de esta repartija. Lo repito, la clase política es árbitro y parte interesada en esta repartija. Y como siempre, el que reparte se lleva la mejor parte.
donde por debajo de diferencias cosméticas entre los distintos partidos se comparten intereses, socios, arreglos y un compromiso inalterable con que nada cambie, porque es Chay tukuy nisqantaqa kay suyunchispi gobiernopi chayta ruwanku. Uyarichisa. los llamó a todos ellos el partido del Estado. Un sistema que se esconde detrás de discursos bien pensantes donde, según ellos, el mercado falla y son ellos los encargados de solucionar dichas fallas con regulaciones, fuerza y burocracia. Pero no existen las fallas de mercado, lo repito nuevamente, no existen las fallas de mercado. Dado que el mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos. ¿Qué pasa, Felipe? Ya lo sé, pero no grites, estoy grabando. Si no termino, pero no, es que ya me interrumpes. La grabación también, si quieres, que voy a estar pronto, termino y vengo. Espera, voy a terminar. De propiedad. La supuesta falla de mercado son una contradicción en sus propios términos. Lo único que genera esa intervención son nuevas distorsiones en el sistema de precios, lo que a su vez entorpece el cálculo económico, el ahorro y la inversión y por ende a la postre terminan generando más pobreza o una maraña inmunda de regulaciones, por ejemplo como la que existe en Europa, matando el crecimiento económico. Como suelo decir en mis ponencias, si usted considera que existe una falla de mercado, vaya y revise si no está el Estado metido en el medio. Y si encuentra que no, haga de nuevo el análisis porque está mal. Por eso mismo, como el wokismo... Chayraykuna qankuna qhawarichis, imatachus ruwasqankuta. Chaypi hap'inkichis huchasninkuta. Mana yachankichischu chayri, mana hap'inkichis chayri huchasninkuta, watiqman qhawarichis, pantasankichis nin. Chayraykus noqa mañayman, chay tukuy pichus kay Bolivia suyupi gobiernoman wichariqkuna, chayta qhawarinanchis tiyan imatachus ruwasqankuta. Chayman hina huchasniyuq kasqantaqa apananchis tiyan hisk'ana wasiman ch'atachinanchispaq, chayta noqa niriyman, kunan uyarina. No es ni más ni menos que un plan sistemático del Partido del Estado para justificar la intervención estatal y el aumento del gasto público. Esto quiere decir que nuestra primera cruzada, la más importante si queremos recuperar el occidente del progreso, si queremos construir una nueva época de oro, tiene que ser la reducción drástica del tamaño del Estado. No solo en cada uno de nuestros países, sino también la reducción drástica de todos los organismos supranacionales. Imarayku chaytanin. Gobierno pega zapawata kicharikun un ministerio. Ministerio de Igualdad, Ministerio Feminista, Ministerio, tukuy imapas kicharinku. Gobierno hasta un hatuñan, chayman paganapaja maymanta orqunku. Hasta un impuestos wicharinku, hasta un tukuy imas mañawanchis noqanchisman golqay orqwanchis chay pichus ministerios wicharinku chayman qonankupaq golqayta. Imarayku paganku sapakilla chayman qonankupaq. Chayrayku chaytani mana akusachu hatunyachina, huch'uyachina tiyan gobiernota. Huch'uy kaspaqa hasta un qhapaq kanqa llaqta. Gobiernota ari apaykachanan tiyan sumaq ruwaykunasta llaqtapaq, usuyupaq. Chaytanin chantapis nin manaña wiñachinachu tiyan wakin kay hatun pachapiqa tiyan wasis hina ONGs, chantapis Organización Mundial de la Salud, chaykunas tiyan wakinkunaspiwan, ONU karisan chaykunas, chayta manaña wiñachinachu nin, chaytapis tukuchina tiyan uchkitaman. Chayraykus hina mana sumaqtachus kawsasanchis nin. Chayta nin kunan uyarina.
porque es la única forma de cortar de cuajo con este sistema perverso, drenándole los recursos, para devolver al pagador de impuestos lo que es suyo y terminar con la venta de favores. No hay mejor método que eliminar la burocracia estatal para que no exista la posibilidad de vender dichos favores. Las funciones del Estado deben limitarse nuevamente a la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Cualquier otra función que el Estado se arrogue será en detrimento de su tarea fundamental y culminará inexorablemente en el leviatán omnipresente que hoy todos padecemos. Hoy asistimos a un agotamiento global de este sistema que nos dominó las últimas décadas. Así como sucedió en Argentina, en el resto del mundo se está acentuando el único conflicto relevante de este siglo y de todos los que ya pasaron, el conflicto entre los ciudadanos libres y la casta política que se aferra al orden establecido, redoblando sus esfuerzos de censura, persecución y destrucción. Por fortuna, en todo el mundo libre hay una mayoría silenciada que se está organizando, y en todos los rincones de nuestro hemisferio resuena el eco de este grito de libertad. Estamos frente a un cambio de época, un giro copernicano, la destrucción de un paradigma y la construcción de otro. Y si las instituciones influencian global como esta casa quiere pasar de página y participar de buena fe de este nuevo paradigma, tendrá que hacerse responsable del papel que jugaron en estas últimas décadas y reconocer ante la sociedad el mea culpa que se les reclama. Para cerrar, quiero hablarle directamente a los líderes del mundo, a todos aquellos que conducen tantos estados nacionales como grandes grupos económicos y organismos internacionales, tanto los aquí presentes como los que no están escuchando desde sus casas. Las fórmulas políticas de las últimas décadas que he expuesto en este discurso han fracasado y están colapsando sobre sí mismas. Eso quiere decir que pensar como piensan todos, leer lo que leen todos, decir lo que dicen todos, solo puede conducir al error, aunque aún haya muchos que persistan en caminar hacia el precipicio. El guión de los últimos 40 años se ha agotado, y cuando un sistema se agota, la historia se abre. Por eso, a todos los líderes globales les digo, es momento de salir de ese guión, es momento de ser audaces, es momento de animarse a pensar y de animarse a escribir versos propios, porque cuando... Chay uyarisankichis nin, kankuna kikillantapuni ruankichis, kay tawa chunka watastañi kikillantapuni ruankichis, charekus mana sumaq kawsayta rinchischu. Wajina ruana tiyan, wajyachay mask'ana tiyan qallarinapaq, chayman hinata ichapis sumaq kawsayta risunman nin, Kankuna uyarinkichis hasta nuqaman sumaq kankuna yachankichis kay videopega uyarichisa. Las ideas y los textos del presente dicen todo lo mismo y dicen cosas equivocadas. Ser valiente consiste justamente en ser extemporáneo. Consiste en volver hacia atrás, en no dejarse encandilar por los pasajeros perdiendo de vista lo universal. Consiste en recuperar verdades que para nuestros antecedentes eran obvias y que están en la base del éxito civilizatorio que ha sido Occidente, pero que el régimen del pensamiento único de las últimas décadas persiguió como si fueran herejías. Como dijo alguna vez Churchill, cuanto más para atrás miremos, más lejos podremos ver hacia adelante. Es decir, tenemos que reencontrarnos con verdades olvidadas de nuestro pasado para desatar el nudo del presente y dar el próximo paso adelante como civilización hacia el futuro. ¿Y qué veo cuando miro para atrás? Que tenemos que abrazar una vez más las últimas tesis comprobadas de éxito económico y social, es decir, el modelo de la libertad. Volver a abrazar las ideas de la libertad, volver al liberalismo. Eso es lo que estamos haciendo en Argentina. Eso es lo que confío que el presidente Trump hará en esta nueva Norteamérica. Y es lo que invitamos a hacer todas las grandes naciones del mundo, libres si pretenden frenar a tiempo lo que a todas las luces es un sendero que conduce a la catástrofe. En definitiva, lo que les estoy proponiendo es que hagamos a Occidente grande nuevamente. Hoy, Noganin mañaykichis qankunata hatunman tukuchinata kay suyu aviala nisqata, kay hallp'apacha mana suyuchu hallp'apacha aviala nisqata. Imarayku wakin suyuspi hatunya kanku, chayraykus nin Estados Unidos kunan kay Donald Trumpwan waqmanta qallarinqa nin,
Chayraykus noqanchispis hatarikunanchis tiyan wajinaman tukunanpaq suyunchis. Al igual que hace 215 años, la Argentina ha roto sus cadenas y los invita, como dice nuestro himno, a todos los mortales del mundo a oír el grito sagrado: libertad, libertad, libertad. Que la fuerza del cielo nos acompañen. Muchísimas gracias a todos y ¡viva la libertad, carajo! Chaynin, qankunata mañaykichis kawsanaykichista kacharisqaq hinanin. Imarayku si noqanchis makinchis kay umanchis watasqa kaqtinqa mana kawsasunchu kacharisqas hina. Kawsasun imaynatachus kay huchasapas runasta hisk'anku wasipi ch'atachimunku kikinta. Chayraykus noqa mañaykichis qankunata uyarinaykichista kay hina umalliq Milei, umalliq Bukele, umalliq Donald Trump, umalliq Vox, chay chicas tiyan, chay chicas runas tiyan imaynatachus wajina t'ukunku. Ari mana noqani